modificador indirecto. ¿Qué era lo primero que hacía? ¿Cuál es el primer paso que hacíamos cuando tenemos una oración? Violet. La encerras entre corchetes. Bien, la encerramos entre corchetes. ¿Saben por qué digo de encerrar entre corchetes? Si yo les diera, como recién estamos empezando con las oraciones, todavía no les di un párrafo. Pero cuando yo les dé un párrafo y les diga, extrae la segunda oración, extrae la séptima oración, ustedes van a necesitar tener encerradas las oraciones con corchetes para saber cuál es la que tenemos que analizar. Entonces, vamos haciendo todo un trabajo previo para que después les resulte más fácil. ¿Qué es lo segundo que hacemos? Segundo paso para analizar. Porque el núcleo verbal. Marcamos el núcleo verbal. ¿Cuál es el núcleo verbal en este caso, Michu? Comió. Dice, el pequeño ratón de biblioteca comió libros. Comió. Bien. ¿Qué es lo que le pregunto al núcleo verbal? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién comió? ¿Quién comió libros? ¿Qué me responde eso? El pequeño ratón de la biblioteca. Bien. El pequeño ratón de biblioteca. ¿Y qué sería todo eso? El sujeto sujeto simple. Bien. ¿Qué pasa con comió libros? Es el predicado. Bien. Verbal, porque tiene verbo. ¿Y qué más? Simple. En este caso, al predicado ya le podemos escribir qué es, porque no vamos a analizar más nada. Simplemente nos vamos a dedicar a analizar los modificadores del sujeto. ¿Sí? Entonces, ¿de quién estoy hablando? El pequeño ratón de biblioteca. ¿De quién estoy hablando? El pequeño ratón de biblioteca. De ratón. Estoy hablando de ratón. ¿Qué clase de palabra es ratón? Es un sustantivo. ¿Qué función cumple dentro de la oración? Núcleo. Bien. Y ahora tenemos, por clase de palabra, saber cuál es la función que cumple dentro de la oración. ¿Qué clase de palabra es? ¿Qué clase de palabra? Es un artículo. ¿Qué funciones cumplen los artículos en la oración? Modificador directo. Bien. Pequeño. ¿Qué clase de palabra es? Adjetivo. ¿Qué función cumple dentro de la oración? Modificador directo. Modificador directo. Bien. ¿Qué era lo que pasaba? Otra vez repito. Modificador directo. Porque si yo acá dijera los pequeños, ¿qué pasa con la palabra ratón? Tiene que cambiar sí o sí. Tiene que cambiar sí o sí para que concuerde en el número. Esto está en singular. Para que y la si oración yo lo tenga paso a sentido. plural, tiene que cambiarlo. Perfecto. Bien. Va a comenzar ahora un modificador que también va a modificar a la palabra ratón, pero lo va a modificar de manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Prestemos atención a lo que va a pasar. De es una clase de palabra que se llama preposición. ¿Habían escuchado hablar? Sí. Bien. Entonces, de es una clase de palabra que significa que es una preposición. ¿Qué significa la palabra? ¿Cuál es la función que cumple esa preposición dentro de la oración? La función que cumple es la de ser nexo subordinante. ¿Qué quiere decir esto? La palabra nexo significa unión. Y subordinante, que depende, que está subordinado al sustantivo. Nosotros no vamos a escribir la palabra subordinante, sino que directamente le vamos a poner N/S, nexo subordinante. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Armamos como una cajita china en donde separamos a la preposición del resto de lo que me queda del modificador indirecto. ¿Qué quiere decir? El modificador indirecto empieza con la preposición. ¿Qué es lo importante y lo que tengo que saber? Tengo que saber las preposiciones de memoria. Si yo no sé las preposiciones, antes, bajo, con, contra, de, que se las di en la fotocopia. Si ustedes se aprenden las preposiciones de memoria, se van a dar cuenta que a partir de que empieza una preposición en el sujeto,
tengo un modificador indirecto. ¿Pero por qué digo que es un modificador indirecto? Miren qué es lo que pasa. Si yo digo, el pequeño ratón de biblioteca, y ahora digo, los pequeños ratones, ¿qué pasa con el modificador indirecto? ¿Cómo queda? Queda igual, no cambia. Lo modifica indirectamente, pero no va a cambiar en género y número. ¿Se entiende? Esto va a sufrir modificaciones porque lo modifica directamente. Pero de biblioteca, al ser un modificador indirecto, no lo va a poder modificar a la palabra ratón. ¿Sí? Entonces, el modificador indirecto empieza cuando aparece la preposición. Estamos hablando siempre que estamos analizando el sujeto, no estoy hablando del predicado, siempre en el sujeto. Bien, entonces, es como si tuviera una cajita china donde separo a la preposición. Todo lo que queda hasta llegar al final del modificador indirecto se llama término, que le voy a poner una T. Ahora se los escribo como para que ustedes sepan qué es lo que significa la T. Entonces, todo lo que queda después que separo, la divido, la encierro a la preposición, lo que queda hasta el final del modificador indirecto se llama término, que es lo que le falta para terminar. Y ahora, ¿qué clase de palabra es biblioteca? Es un sustantivo. ¿Qué función cumplen los sustantivos en las oraciones? Núcleo. Listo. Ya lo demás es igual, no cambia. ¿Por qué hice tanto hincapié en decir hay que saber qué clase de palabra es? Porque nos sirve para analizar cualquier parte de la oración. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora nos estamos dedicando a trabajar y analizar el sujeto, y esto es lo que quede de importante. Cuando les dé una oración, todo lo que haya en el predicado no lo vamos a tocar, solo vamos a marcar el verbo. ¿Está bien? Y nos vamos a dedicar a analizar al sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vayan a poner por ahora un modificador directo en el predicado, un modificador indirecto en el predicado, una posición en el predicado, porque no va en el predicado. ¿Está? Nos estamos dedicando a analizar todo lo que está dentro del sujeto. No hemos tocado todavía el predicado. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Qué pasa con el sujeto? ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser simple o va a ser compuesto? Simple. ¿Por qué va a ser simple? Porque hay solo un núcleo. Porque hay un solo núcleo. Porque yo estoy diciendo el pequeño ratón de biblioteca. O sea, no estoy hablando de otra cosa diferente. Digo que este ratón es ¿de dónde? De la biblioteca. No estoy hablando que digo el pequeño del ratón y la biblioteca, y ahí sí estaría hablando de dos cosas distintas. Sí, ahí Ahora sería estoy compuesto. hablando de este ratón que está dentro de esta biblioteca. Es como que te hace una pequeña aclaración. Sí. ¿Se entiende? Si sería el ratón y la biblioteca sería Claro. compuesto. Ahí sería compuesto. Perfecto. Y entonces, ¿qué clase de oración sería esta? Bimembre. ¿Por qué era bimembre? Porque tiene dos partes. Tiene un sujeto y tiene un predicado. ¿Dudas con respecto al modificador indirecto? No. Probemos con otra oración, con otra preposición, a ver si se logran dar cuenta. Las mujeres. Bien, la oración dice así. Las mujeres con sombrero juegan cartas. ¿Qué es lo primero que hago para analizar la oración? La encierro entre corchetes. La cierro entre corchetes. Bien, ¿qué es lo segundo que hago? Segundo paso. Segundo paso, Félix. Marco el... Bien, el ¿cuál es el núcleo. verbo en este caso, Caro? Juegan. Bien, juegan es el núcleo verbal. ¿Qué le preguntaba al verbo ¿Quién? para hacer? Bien, ¿quién en este caso? ¿Quiénes juegan cartas? ¿Qué me responde eso? Bien, las mujeres con sombrero. ¿Juegan cartas qué es entonces? El predicado. Verbal. Simple, que ya lo puedo poner porque no voy a analizar nada más de acá. ¿Qué pasa en este lado? Digo, las mujeres con sombrero. ¿De quién estoy hablando? Mujeres. De la palabra mujeres.
Mujeres. ¿Qué Mujeres. clase de palabra es? Sustantivo. Sustantivo. ¿Qué función cumple dentro de la oración? Núcleo. Núcleo. Bien. ¿Qué pasa con las? ¿Qué clase de palabra es las? El artículo. Perdón. ¿Qué función cumple dentro de la oración? Modificador directo. Modificador directo. Bien. ¿Qué pasó acá? Agarren la hojita que yo les di con los modificadores del sustantivo y fíjense qué pasa con esta palabra. ¿Quién me puede decir? Es una preposición. Es una preposición. Bien. ¿Y qué función cumplen las preposiciones dentro de la oración? ¿Iri? Nexo subordinante. ¿Y qué comenzaba con la preposición? El modificador indirecto comienza con la preposición. Bien, modificador indirecto. Bien, se dan cuenta que no utilicé la misma preposición que en la oración anterior. Utilicé otra preposición. Entonces, con esto les quiero demostrar que hay que saberlas de memoria para poder reconocerlas. Si no las logran reconocer, no se van a dar cuenta que comenzó el modificador indirecto. ¿Se entiende? Bien, entonces, armo mi cajita china. Lo primero que hago es separo la preposición. No hace falta encerrarlo, ¿eh? Directamente cuando yo vaya a analizar, esto no se lo pongo. Lo hice ahora simplemente para que ustedes entendieran. Y armo mi cajita china desde donde empieza la preposición hasta antes del verbo, ¿sí? Ese es mi modificador indirecto. Entonces, separo la preposición, a todas las palabras siempre les voy a poner una rayita y les voy a poner nexo subordinante. ¿Qué quiere decir? Que es la unión, el nexo está uniendo la palabra mujeres, que es el sustantivo, con sombreros, que es lo que llevan las mujeres. Bien, ¿qué era lo que poníamos acá? Después que separo la preposición, lo que me queda hasta el final del modificador indirecto es el término. Me falta para terminar ese pedacito. ¿Y qué clase de palabra es sombrero? Es un sustantivo. ¿Qué función cumple dentro de la oración? Núcleo. Bien. Ahora, ¿qué clase de sujeto es? Viole. No. Simple. ¿Simple o compuesto? Simple. ¿Por? Bien. ¿Por qué es un sujeto Porque hay solo- simple? Solo hay un núcleo. Solo hay un núcleo. A ver. O sea, estamos está hablando de sombrero también, mujeres, pero- y estoy diciendo que estas mujeres tienen sombrero. Entonces, estoy hablando siempre de la misma cosa, o de la misma persona, o del mismo objeto. Siempre estoy hablando de mujeres. Acá podría decir las mujeres con sombrero, las mujeres con anteojos, las mujeres de España, y siempre estoy hablando de las mismas mujeres. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto está como agregándole algo más a este sustantivo, a este núcleo, pero no está separado del núcleo, está dentro de lo que es ese núcleo. Entonces, son mujeres que tienen sombrero. Pero ¿cómo lo uno? ¿Cómo uno la palabra mujeres con sombrero? Tengo que poner una preposición en el medio, ¿sí? Y en este caso, la preposición que mejor combina o concuerda es con. Entonces, a partir de con, empieza el modificador indirecto. ¿Dudas, aclaraciones? ¿No? Vamos a ejercitar en donde van a empezar a surgir las dudas. Listo. Corte. Bien.